Pues sean todos muy bienvenidos. Estamos pues muy contentos por darle continuidad a estas actividades en línea que hemos organizado en CIATEG. Nuestro interés es realmente contribuir con esta iniciativa solidaria del CONACYT a través de cada uno de sus centros, como nosotros, CIATEG, de lograr un acercamiento entre la sociedad, cualquiera que sea su actividad, y nosotros, y viceversa, nosotros con ustedes. Realmente estamos muy contentos con este tipo de interacción que se ha logrado. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y pues a través de estos medios hemos conocido y nos hemos acercado con nuevas personas y eso nos da mucho gusto. Este ciclo de conferencias está enfocado a la calidad, a la tecnología y a la innovación de los lácteos. Ya llevamos 4 anteriormente. En esta ocasión vamos a continuar lo que la vez pasada a través de la doctora Élida y el doctor Manuel de nuestra unidad Mérida, pues nos comenzaron a ilustrar acerca de cómo se beneficia la salud con la acción de ciertos microorganismos probióticos. Hoy queremos enfocarnos un poquito más a este tema. Ojalá sea de su interés y de su agrado. Tenemos invitados especiales, en este caso la doctora Ángela de la Unidad Noreste y una servidora. Nos complace invitar al ingeniero Jaime Campos, que está haciendo un esfuerzo triple porque está ahorita impartiendo un curso en Aguascalientes, está atendiendo esta plática y bueno, nos da mucho gusto saludarlo y va a estar a distancia atendiendo, todos a distancia pues, pero digamos en 20 canales y le agradecemos mucho su participación. También está con nosotros la doctora Ángela, quienes en este webinar vamos a enfocarnos precisamente a estos agentes que a veces no queremos ni escuchar que existe un mundo microbiano, pero pues no en balde lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Ya con el microscopio y los trabajos de Pasteur y demás, no podemos ignorar que existe un mundo microscópico, además de el atómico, ¿verdad? Y todo esto que nos permite estar en un sistema en el cual tenemos que lograr equilibrios, ¿verdad? Los temas de análisis de este seminario están presentes en esta tabla. Yo quisiera, no sé si tienes un saludo, Jaime y Ángela, que decir antes de arrancar, porque quisiera comentar que preparamos todo de una manera así interactiva, pero las cápsulas de este día están grabadas y pues agradecemos de antemano, como ya saben, al principio lo comentaba con las primeras personas que se incorporaron, cuando hay un performance, nadie sabe lo que hay atrás de estas tras bambalinas, ¿verdad? El esfuerzo que se hace para lograr esta comunicación con el público, con los asistentes. Entonces, además de agradecerle su asistencia, yo quisiera particularmente agradecerle la asistencia a la unidad de educación continua, a la unidad de TICS a través de Esteban, que nos está apoyando, y al grupo de lácteos que está presente apoyando para todas sus preguntas que surjan. Y no sé, Jaime y Ángela, si quieran dar unos buenos días, una bienvenida antes de arrancar. Gracias, Pati. En mi caso, bueno, espero contribuir a la charla y estamos presentes por si surgen algunas dudas. Buen día. Muchas gracias. Y Ángela, pues igual. Buenos días a todos. Sí, efectivamente estaremos aquí durante estas sesiones
Esperamos que sean de su interés. Y bueno, quedamos disponibles para la sesión de preguntas que tengan. Gracias. Gracias, Jaime y Ángela. En realidad sí, recordemos que son pequeñas cápsulas de información, de conocimiento que queremos compartir. Al final o en algunos cortes que hagamos podemos contestar preguntas o por favor sientan toda la confianza de escribirlas para que al final de las sesiones pregrabadas estamos al pendiente, no tenga ningún inconveniente. Trataremos de contestar sus preguntas. Muchas gracias y pues estamos listos, Esteban. Introduciré este tema con el origen de los microorganismos en los lácteos. ¿Cómo es que llegan estos microorganismos? ¿Cómo es que están presentes? Un poquito desde el punto de vista taxonómico y otro poquito de su procedencia, para dejar, digamos, la plataforma para los siguientes comentarios de mis compañeros. Los microorganismos lácticos, pues son reconocidos porque son un grupo que aparentemente consiste en las bacterias acidolácticas o son las que comercialmente o tecnológicamente tienen más impacto. Sin embargo, hay que reconocer que las investigaciones nos proveen de un amplio rango y diversidad de microorganismos que están presentes en la leche, desde la ordeña. Estos microorganismos pueden comprender más de 100 géneros y más de 400 especies, dentro de las cuales hay bacterias, hongos y levaduras. Dentro de las bacterias, pues hay desde las gram positivas y las gram negativas, así como las conocidas bacterias acidolácticas. En otras palabras, prácticamente nos encontramos con agentes de tanto del dominio de la bacteria como de la eucaria. Es decir, contamos con en presencia o procedencia de estos microorganismos en diferentes familias y géneros, como lo acababa de comentar. Aquí en esta lámina que podemos observar las diferentes familias y géneros de las bacterias con nombres pues bastante exóticos que pudieran dificultarse inclusive al pronunciarse. No es afán en este momento de comentar y memorizar cada uno de ellos, sino que encontremos esa diversidad que hay. Dentro de esa diversidad están los famosos microorganismos patógenos como la Escherichia coli, la Salmonella, la Yersinia, etcétera, o los Mycobacterium bovis y tuberculosis. También tenemos microorganismos de tipo deterioradores o indeseables en algunos tipos de productos, como los Clostridia butyricum y Tyrobactericum, que son responsables del hinchamiento del queso. Pero también contamos con una gran diversidad de microorganismos lácticos que se han adaptado a este medio láctico. Una diversidad de mohos, de levaduras y de virus también las podemos encontrar. Algunos, digamos, aprovechables en las fermentaciones de los productos lácteos y otros definitivamente que tienen que ser controlados. Aquí en esta lámina la esquematizo para que también veamos que esos microorganismos parten del ambiente lechero por la misma constitución anatómica de donde se encuentra la ubre en el caso de los mamíferos bovinos, y que de ahí puede partir
el posible ingreso de estos microorganismos, ¿sí? Hay que considerar que la leche de un animal sano en la parte superior es un producto estéril. Sin embargo, a medida de que la leche va avanzando y entra en contacto con superficies más expuestas al ambiente exterior, pues ahí comienza la contaminación o la coexistencia o la ecología microbiana del ambiente lechero. De ahí seguimos con el tipo de ordeña y ya sea manual o mecánica, y de ahí al tipo de procesamiento que se lleva a cabo. Es fácil entender que esa microbiota diversa de la cual les estoy hablando, pues requiere para disminuir la carga indeseable de en todo momento observar una higiene y una pulcritud de las prácticas desde la ordeña hasta el procesamiento. Las fuentes de esos microorganismos se han clasificado en fuentes directas e indirectas. Las directas son aquellas que están en contacto directo con la leche, por lo que acabo de mencionar, pero las indirectas son todas las que están exponiendo en el ambiente, tanto de la granja como del procesamiento, a la leche y a los productos. De ahí que se han estudiado que, digamos, los microorganismos que se encuentran en cada una de las partes de este sistema no son las mismas familias. Es decir, desde el canal de la teta o la superficie externa de la teta o el equipo de ordeño, son diferentes familias y géneros las que se encuentran. Por ejemplo, para citar que en el canal de la teta dominan ciertas bacterias o ciertos géneros y no así las bacterias acidolácticas. Sin embargo, en la superficie externa comienzan a ya estar presentes las bacterias acidolácticas. Lo mismo en las fuentes indirectas. Pudiera uno pensar que el agua de lavado o la pastura o los ensilados, o sea, el alimento del ganado, pues, ¿qué tienen que ver con la leche? Y sin embargo, son fuente importante de la introducción de las bacterias acidolácticas. Con digamos, generalidad, podemos ver estudios en donde se han identificado diferentes bacterias acidolácticas con los métodos moleculares y que dependiendo del alimento, por ejemplo, existen diferentes familias y predominan unas u otras. Su cercanía filogenética, pues, tiene que ver precisamente con el ambiente del establo y del procesamiento. Otra vez, regresando a las cuentas que deben de ser precisas para llevar un control de la calidad y de la inocuidad del producto, pues observamos que la cadena comercial de leche enfriada no es una garantía necesariamente de reducir las cuentas de los microorganismos indeseables. Sin embargo, es el mecanismo que desde la década de los 90 se universalizó para poder controlar esas cuentas. En cambio, en la ordeña manual, pues esas cuentas son un poquito más amplias y pues no tienen la ventaja del enfriamiento que frena el crecimiento de cualquiera de los microorganismos, sobre todo en climas como el nuestro. Por el contrario, estas cuentas pueden elevarse a varios millones de unidades formadoras de colonia. En este estudio de la UNAM
claramente se observa cómo cuentas en placa de organismos mesófilos, aunque de la vaca salen prácticamente menos de 1000 unidades formadoras de colonia, en los tanques ya de enfriamiento y colectivos se amplía esas cuentas y de todas maneras se identifican microorganismos patógenos. Y la leche pasteurizada, también, si hay malas prácticas o contaminaciones posteriores, sucede lo mismo, ¿no? Se controlan cuentas de alguna manera, pero no se eliminan los riesgos. Pues bueno, como estoy tratando de explicar, la higiene y el control de calidad desde la ordeña hasta el final del proceso es indispensable para que prevalezcan básicamente los microorganismos que deseamos y que nos pueden ayudar a obtener un producto de calidad y sobre todo privilegiar la procedencia de los microorganismos acidolácticos deseables en nuestros productos. Dentro del grupo tecnológico o de microorganismos tecnológicamente más interesantes, pues en las siguientes pláticas se va a ahondar por qué son importantes y por qué nos benefician. Y quisiera recordarles que son más de 20 géneros los que dan lugar a los beneficios de las bacterias acidolácticas que ya desde el seminario pasado empezamos a observar. En esta tabla se observan una síntesis de algunos ejemplos y no voy a ahondar más en ello para dar espacio a mis siguientes compañeros. Cierro recordando que nuestra normatividad establece el control de ciertos grupos microbianos para favorecer, digamos, la comercialización de productos de leche. Aquí nada más están marcados la leche y quesos frescos, pero la norma A243 cubre a todo el resto de los productos derivados de la leche. Con esto doy pie a que Ángela, por favor, si gustas, comenzar a decirnos cómo podemos controlar estas cuentas de microorganismos que desde el establo se generan y que de alguna manera, aunque contemos con enfriamiento o pasteurización, pudiera no ser suficiente para tener productos de calidad. Gracias. Bien, pues estamos esperando el siguiente video. Aquí estamos a la orden. Como vemos, una semblanza de esta información microbiana. La doctora Ángela puede iniciar con su presentación. Ángela, ¿tienes algún comentario? Alguien levantó la mano, pero si requieren, con todo gusto escríbanlo y ahorita contestamos. Adelante, Esteban. Este otro tema de análisis en el cual pues todo lo que ya comentó Patti pues está asociado, ¿verdad? También a ver que la leche pues es un alimento muy completo, muy complejo y por ende pues es también bastante susceptible al ataque de microorganismos y pues que también está ahí presente la microbiota endógena, ¿no? Es por ello que llama a este tema de análisis sobre el control de la inocuidad precisamente de los alimentos lácteos vía procesos industriales. Retomando el tema anterior, efectivamente la producción láctea pues sigue varias etapas, ¿verdad? Generalmente comienza desde la obtención de la leche en las granjas, como bien lo comentó Patti, pues se obtiene a través de forma manual automática, inmediatamente tiene que ser refrigerada, ¿verdad? Para su posterior traslado
y su entrega a las diferentes, a las diferentes sitios de entrega final, ya sea el consumo directo o bien a las diferentes sedes de donde se vaya a procesar esta leche. Finalmente pasa a diferentes procesos de transformación y de conservación y finalmente nosotros lo que vemos es ya el producto final en los supermercados. Y lo consumimos porque sabemos que hay una seguridad dentro de ellos. ¿Ok? Bien, como lo comentaban y como lo revisamos, bien lo abordó la doctora Patti, pues la leche es susceptible a la contaminación, fácilmente atacable por bacterias y su carga inicial, digamos, al momento de la obtención de la leche, pues va a ser determinante para obtener productos de calidad y también para tener asegurados los procesos de producción posteriores a su obtención y para su transformación. Entonces hay que conocer también que ciertos microorganismos de todas las familias que ya mencionó, pues que van a producir ciertos cambios microbiológicos, va a haber cambios químicos, va a haber cambios bioquímicos, incluso cambios físicos que pudieran ser o no deseables en un producto. Aquí en la izquierda pongo una imagen que me gustaría pues recordar para todos ustedes que dependiendo de la temperatura pues los microorganismos se clasifican pues de diferente forma, ¿verdad? Aquellos que soportan temperaturas de refrigeración, los llamados ciclótrofos, aquellos que su temperatura sobreviven entre 7 y 20 grados, los ciclófilos, los mesófilos de 20 a 45 y los que soportan temperaturas arriba de 45 que son los termofílicos. Es importante conocer por qué la leche, pues, como les digo, inmediatamente tiene que refrigerarse para poder conservarse. ¿Y esto por qué? Para detener precisamente la invasión de aquellos microorganismos que pudieran crecer a las condiciones no favorables. Y ya lo habían explicado también. Aquí quiero mostrarles tres grupos. En este caso, los llamados facilitadores de la fermentación láctica, que son aquellas bacterias, microorganismos benéficos, ¿no? Los causantes de deterioro, ¿sí? Me van a producir una reacción de deterioro en el alimento, que es importante considerarlos, ¿verdad? Y finalmente los generadores de alertas alimentarias o también conocidos como patógenos. Entonces tenemos este grupo y este grupo pues vienen presentes por las razones que ya expuso la doctora Patti, ¿verdad? A pesar de que la leche es un alimento estéril, pues puede contaminarse por todas las etapas posteriores que siguen al proceso de transformación. En cuanto a los patógenos, pues aquí tenemos una lista de esos microorganismos y vemos que pueden causar pues diferentes enfermedades y complicaciones en la salud y que van pues desde un simple dolor de estómago, desde gastroenteritis, por ejemplo, infecciones, fiebres, cólicos, diarreas por varios días, dolor de cabeza y diferentes otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Que incluso pueden derivar hasta la muerte. Por eso es que son microorganismos que de alguna forma se regulan. Y en México, como ya lo mencionaron también, pues tenemos una normativa que se aplica para evaluar este tipo de presencia o ausencia de microorganismos en los diferentes productos lácteos. El caso de, por ejemplo, Listeria o Salmonella, con una ausencia de 25 gramos por producto o por mililitro, ¿verdad? Entonces, pues son cuestiones que hay que considerar realmente en un producto terminado, ¿verdad? Y que definiría, en este caso, la materia prima tiene también una razón importante de por qué tendríamos que controlarla y por qué tendríamos que tratar de eliminarla desde un inicio, esta presencia de patógenos, ¿verdad? Entonces, si regresamos y nos remontamos a lo que pasa en nuestros hogares, si estamos hablando de productos lácteos, recordemos que, pues, ¿quién no ha comprado leche
leche bronca, ¿verdad? ¿Quién no ha recibido la leche bronca en casa? Entonces, pues de alguna razón, por alguna razón nos dicen hay que hervir la leche, ¿verdad? Antes de consumirla. Esto, pues, normalmente hervimos la leche, que serán de 3 a 10 minutos, removemos la nata y si es posible volvemos a hacer un hervido posterior. Y si tenemos en nuestra casa, por ejemplo, algunos recipientes de vidrio, pues se lavan, se limpian, se desinfectan y entonces podemos guardar la leche en estos recipientes. Estas son prácticas comunes, tradicionales, que se han hecho desde tiempos muy antiguos. No es una forma de conservar a la leche, porque a partir de ahí, pues sabemos que podemos consumirla de forma segura y además de que podemos alargar su vida útil. Es decir, si nosotros no realizamos este tipo de operación, pues obviamente lo primero que va a ocurrir es el deterioro de la leche en unas cuantas horas. Entonces, el calentamiento, la ebullición, pues se lleva a cabo a través de procesos térmicos, ¿verdad? Nosotros calentamos, decimos hervimos, pero realmente utilizamos calor para realizar ese método de conservación. Lo mismo pasa a niveles o a escalas más grandes, ¿no? Hay un propósito de ese tratamiento térmico que entonces es obtener un alimento seguro y con una vida útil o una conservación más amplia. El tratamiento térmico no es más que la combinación de tiempo y temperatura requeridos para eliminar un número deseado de microorganismos en un alimento. Y en la leche se reconocen, digamos, dos tipos de tratamientos térmicos. Los tratamientos suaves, también llamados métodos de pasteurización, y los tratamientos, digamos, más duros, que serían los tratamientos que involucran temperaturas más altas para su procesamiento. ¿Qué pasa aquí? Pues tenemos en esta tabla esa clasificación de métodos de conservación a través de calor. Y vemos, por ejemplo, que hablamos de una termización cuando utilizamos temperaturas de entre 63 a 75 grados por una fracción de tiempo muy pequeña, ¿verdad? También lo que es la pasteurización low temperature, low time, por su acrónimo en inglés, que utiliza temperaturas suaves, 63 grados, durante 30 minutos. Y de esta forma, pues aseguramos la reducción de algunos patógenos. Posteriormente también se han podido mejorar esos tiempos hasta que se ha desarrollado también la pasteurización HTST, High Temperature Short Time, también por su acrónimo en inglés, y utilizando pues temperaturas un poquito más elevadas, pero tiempos más cortos. Finalmente, a nivel, digamos, a escalas más grandes, pues se utilizan ya temperaturas más elevadas por muy pocos segundos, como es el caso de la UHT, que trabaja o que opera a de 135 a 140 grados centígrados. No olvidar que también hay métodos de conservación o tratamientos térmicos donde el alimento puede ser esterilizado dentro del envase. Entonces, recordamos ahí tratamientos suaves, tratamientos digamos, más altos, tratamientos más duros, y así podemos encontrar el tratamiento de pasteurización, que no es más que eliminar esos patógenos, por tanto tendríamos una vida de anaquel corta, y asociado al proceso de pasteurización debe de haber una refrigeración inmediata del material para conservarlo por mayor tiempo, en este caso refrigeración de la leche. En el caso de la UHT, pues nos ofrece un tratamiento térmico que nos ofrece una vida de anaquel larga. Y a diferencia de la pasteurización, no necesita de un refrigeramiento posterior. ¿Ok? En ambos tratamientos, la forma de calentamiento puede ser de dos formas, una forma directa y una forma indirecta. Es decir, se puede realizar el tratamiento térmico directamente sobre el alimento inyectando vapor. Entonces, directamente sobre el alimento. Y mientras que el sistema indirecto lo que hace es la transmisión de calor se realiza a través de una pared o de un tubo, ¿sí? No es
directamente vertido sobre el alimento, en este caso en la leche, ¿verdad? También en ambos casos considerar que el tratamiento térmico, digamos, integra tres etapas interesantes, importantes. Una es la fase de calentamiento, ¿sí? Una fase de sostenimiento de esa temperatura y posteriormente un enfriamiento inmediato. ¿Ok? Y estos son algunos de los ejemplos que se pueden encontrar en imágenes. Este es un ejemplo también interesante de lo que sucede con la esterilización en este caso de la leche, ¿sí? Por efecto indirecto, es decir, utilizando un medio para calentar a su vez la leche y alcanzar esas temperaturas necesarias para su conservación o eliminación de patógenos, ¿verdad? Si seguimos la línea azul, iniciando con el 1, 1, 2, y nos vamos así, pues la línea azul es la línea de transporte de la leche. La línea roja es, digamos, la temperatura, en este caso vapor caliente, obviamente para realizar esa transmisión de calor. Entonces, si seguimos, entonces tenemos la leche, digamos, en el tanque de almacenamiento, en los hilos de almacenamiento refrigerados, ¿ok? Viene, pasa por un momento de refrigeración, pasa en la etapa 4 por un sistema de homogenización y posteriormente entra al intercambiador de calor, en este caso es un intercambiador de placas, y va a suceder el calentamiento, ¿sí? En la línea roja, el sostenimiento en el punto número 6 y posteriormente va a realizarse el enfriamiento a través de esa transmisión de calor también en el sistema de placas. Posteriormente viene al punto 7, que es el tanque de recepción, y es un tanque aséptico para que la leche, después de este proceso, pueda ser envasada asépticamente, y lo que obtenemos es lo que nosotros vemos entonces en el supermercado, pues una leche envasada asépticamente y que vamos a tener una vida de anaquel larga. En sí, el procesamiento de lácteos es, digamos, es algo también normado. Las condiciones no las podemos poner porque sí, están también reguladas esas condiciones precisamente para ofrecer un producto seguro. Se conoce el comportamiento de algunos microorganismos, se conoce cuáles son los métodos más adecuados, las condiciones más adecuadas para poder llevar a cabo ese control microbiano, recordando todos los microorganismos que vienen o que provienen, ¿sí? Ya sea de forma indirecta o directa, de la leche bronca, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos microorganismos que por muchas razones se pueden integrar nuevamente al proceso, o bien pueden no ser totalmente eliminados por el proceso de pasteurización. Es por ello que también la normativa marca el análisis del control de calidad, tanto del producto inicial, en este caso de la leche bronca, como de los productos terminados. Y ahí es también cuando tendríamos esa normativa aplicable, ¿verdad? Entonces, de esta forma, de manera general, sí se ha podido controlar lo que es la presencia de Listeria salmonella, pero ha habido ligeramente algunas contaminaciones también y seguimiento, por ejemplo, de aquellas bacterias o microorganismos formadores de esporas. Entonces, ahí también tenemos el punto rojo a nivel industrial, y tendremos que asegurar que podemos destruir a esos microorganismos. Finalmente, quiero mostrarles esta diapositiva. Este es el tema de análisis que quería mostrarles. Es más profundo, es un modo de controlar, como bien comentaba la doctora Patti, controlamos microorganismos, los controlamos dependiendo del producto al que nosotros queremos llegar a obtener o a transformar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del yogur, en el caso de la leche, pues utilizamos también, posterior a un proceso de pasteurización, la agregación de bacterias lácticas para llevar a cabo esa transformación.
A pesar de que después de esa transformación de yogur y a queso, bueno, suceden también otras reacciones microbiológicas también, enzimáticas también, que pueden ser favorables para la eliminación o la inactivación de algunos microorganismos patógenos. Pero este es un tema bastante interesante que da pie a la siguiente intervención del ingeniero Jaime Campos Newman, que nos va a hablar precisamente de ingresar este tipo de cultivos y cómo ellos pueden mejorar a los procesos que tenemos para la transformación de la leche. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias. Ángela, parece que hay un pequeño break en el sentido de que hay una pregunta muy interesante que quizás puedas de una vez contestar. Y adelante. ¿La puedes detectar? Sí, La pregunta. yo vi como que hay una duda de Iván Lira que exactamente necesita saber qué es LT, LT, HTST y OHT. Sí lo mencionaste, pero a lo mejor hubo un corte pues no sé, de sonido. Sí, muy Y a lo bien. mejor Bueno, se refiere precisamente a lo técnico, no a la traducción. muy bien, no, no hay problema. Sí, son acrónimos en inglés, vienen de Low Temperature, Low Time. HTST es High Temperature, Short Time y UHT es Ultra High Temperature. Nosotros aquí lo traducimos como ultra pasteurizada en este último punto, ¿verdad? En los otros, eh, técnicamente lo manejamos así o simplemente el LT, HTST, pues los consideramos como pasteurizaciones. Y como bien decía, son diferentes combinaciones tiempo-temperaturas y no se pueden desplazar, o sea, ponerlas uno a su gusto, ¿verdad? Están Así es, normalizadas. así es. Espero Esteban, que hayamos creo que contestado tu pregunta, ¿verdad? sí. Buenas tardes. Quiero agradecer a la invitación que me hace la doctora Patricia Chombo, así como al CIATEG, por esta presentación. Hablaremos hoy de la microbiota natural y de los cultivos lácteos comerciales y su aplicación. Es la agenda que veremos el día de hoy. Partiremos de la definición de los cultivos lácticos como aquellos microorganismos que han sido seleccionados de manera pura o mixta con una actividad metabólica para generar o producir productos lácteos cultivados. Esto a través de un proceso de fermentación generando ácido láctico a partir de la lactosa, produciendo compuestos de sabor y aroma y que pueden ser comprados en casas comerciales o partiendo de una porción de producto previamente cultivado. Como parte de la historia de los cultivos lácteos, hablaremos sobre más de 3.500 alimentos y bebidas que eran fermentados anteriormente en la antigüedad y que no se conocía que tuvieran ahí microorganismos en ese entonces. Se partía de la flora que era natural en estos productos, como por ejemplo en el vino, o pequeñas cantidades de productos ya fermentados para elaborar más. Esto generó que a prueba y error se pudieran generar compuestos, sabores, aromas y texturas adecuados. La leche, al dejar la temperatura ambiente, fermentaba de manera espontánea y esto la conservaba de una manera más larga. Esto lo consumían de manera sola o diluida. El calentamiento de la leche o pasteurización mejoró la vida de anaquel de estos productos fermentados. 200 años atrás, podemos ver que la producción de queso y mantequilla se industrializó. Los productos tradicionales se estandarizaron y también se empezó a utilizar el cultivo de manera amplia en las plantas de fabricación. Hacia 1950 Roberto Koch estableció las técnicas de cultivo puro, lo cual mejoró los rendimientos para productos como alcohol, yogur, ácido cítrico y láctico y cerveza. Permitió el desarrollo de vacunas y antibióticos. A finales del siglo XIX también se fundaron empresas especializadas para producir cultivos. Estos cultivos eran indefinidos ya que no se conocía la mezcla de bacterias que ahí estaban. Posteriormente fueron analizados y definidos y su composición fue más específica con propiedades seleccionadas.
Con relación a la flora nativa versus los cultivos lácticos comerciales, la fermentación era una forma antigua de preservar en forma espontánea los alimentos. Esto se revolucionó con los cultivos iniciadores para obtener resultados más satisfactorios. Como la microflora de la leche es ineficiente y se destruye con los tratamientos térmicos, un cultivo iniciador podrá producir características particulares, aroma, textura, cuerpo, apariencia, etc. De tal manera que la flora microbiana natural pues es ineficiente, incontrolable, impredecible y destruida por la pasteurización, como ya se mencionó. En cambio, los cultivos lácticos, sus características son constantes en el tiempo, son controlables en su fermentación, son predecibles en los resultados finales, el sabor, aroma y la producción de enzimas ayudan en la maduración. Los grupos más utilizados son Lactococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Penicillium, probióticos, etc. También se tienen cultivos que han generado inhibición en microorganismos indeseables y esto es parte de lo que se considera como cultivos protectores. Ahora, como principales marcas en el mercado podemos encontrar una gran diversidad, entre ellos Christian Hansen de Dinamarca, DuPont de Estados Unidos, Sacco de Italia y algunas otras empresas. La mayoría, si se dan cuenta, son de Europa, lo cual hace ver que es una tecnología cara y por lo tanto aquí en México no es posible fabricarlos por el momento a escala industrial. Estas empresas también comercializan probióticos. Esta fue una charla previa, por lo tanto solamente comentaré que estos microorganismos pues tienen que ser extraídos del lugar de origen que es a nivel intestinal. Como proceso de obtención se utiliza el método de liofilización. Se parte de un cultivo intermedio, el cual se prepara en condiciones estériles y se tienen todos los aditamentos para poder inocular un tanque aproximadamente de 12.000 litros. Ustedes pueden ver la dimensión de esos tanques con relación a las personas que están ahí presentes en la imagen de la izquierda abajo. Después, una vez que está fermentado, se hace una centrifugación y el concentrado se guarda en tanques donde se agrega un crioprotector para el proceso posterior de congelamiento y hacer la liofilización como tal. En la siguiente imagen vemos un liofilizador que es un equipo horizontal en el cual se van introduciendo charolas de acero inoxidable con el concentrado de probióticos o de cultivos lácticos generado. Esto se va a someter a vacío de una manera hermética y posteriormente se va a congelar. Después del congelamiento se hará un calentamiento no drástico hasta unos 45-50 grados de temperatura y posteriormente se empezará a trabajar al vacío para eliminar el vapor de agua que se está generando y de esa manera no se forme agua que pase del estado sólido al estado de vapor sin pasar por estado líquido. Esto es muy importante para garantizar la viabilidad de las cepas. Hablando del proceso de liofilización, es la deshidratación a baja presión donde vamos a utilizar la sublimación, que consiste en congelar el cultivo concentrado, disminuir la presión al interior del equipo e incrementar la temperatura para que pase del agua sólida al agua a vapor sin pasar por el estado líquido. Las ventajas es evitar el secado por calentamiento que puede matar el cultivo y evitar que se estropee ya que la ausencia de agua no va a permitir el crecimiento de contaminantes. Como parte de las pruebas de control de calidad, se realizan pruebas de actividad fermentativa siguiendo pH y pruebas de actividad fermentativa ante la presencia de bacteriófagos. De esta manera se puede ver la fortaleza de los cultivos y también el que no vayamos a tener un problema durante el proceso en tina o en los tanques de fermentación. De esta manera tendremos el cultivo terminado, se hacen las mezclas de cepas puras o mezclas con otras bacterias y vamos a obtener los cultivos finales, ya sea líquido, congelado o liofilizado para la venta final. El cultivo líquido va a ser antes de hacer la concentración y podemos tener ahí un cultivo concentrado con 10 a la 8 UFC por mililitro. Si liofilizamos esa parte, generará 10 a la 8 o 10 a la 9 UFC por mililitro. Después de la concentración, ya como cultivo congelado, vamos a tener 10 a la 10 o 10 a la 11 UFC por mililitro y el más concentrado será siempre el liofilizado con una concentración final de 10 a la 11 o 10 a la 12 UFC por mililitro. Esto facilita su uso y el que se almacene de una manera mucho más adecuada que cualquiera otra de las versiones como el congelado o el líquido. Como producto terminado, entonces los cultivos iniciadores vamos a tener de inoculación directa, que son los más prácticos porque van directamente al tanque de producción, o un cultivo intermedio que se hará como un tanque de cultivo a granel, lo cual implica también inversión en equipo, personal, etcétera, etcétera. Lo ideal es trabajar ya con los cultivos de inoculación directa en proceso.
Bien, los cultivos son clasificados de acuerdo a sus formas, morfología taxonómica y también por el tipo de género. Tenemos que los cultivos iniciadores son cultivos lácticos o bacterias acidolácticas y cultivos no lácticos o NSLAB o Non-Starter Lactic Acid Bacteria, es por sus siglas en inglés. Vamos a tener formas como bastones, cocos, bacterias, levaduras y mohos. Dentro de esos géneros, Lactobacillus, Lactococcus streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Bifidobacteria, Brevibacterium, Acetobacter, Propionibacterium, Candida, Cluiveromyces, Torulospora, Cacharomyces, Penicillium, Aspergillus y Geoptricum son los géneros más utilizados en la industria de la leche. Ahora, de acuerdo a la temperatura en la cual crecen, tenemos dentro de los microorganismos más utilizados los Lactococcus, Lactis, Cremoris y Acetilactis, Mesenteroides, Casei, Plantarum, brevis y Rhamnosus, que son considerados como mesófilos, ya que crecen entre 20 y 40 grados Celsius de temperatura. También tenemos los microorganismos termófilos. Estos van a crecer entre 30 y 50 grados Celsius, por lo tanto se puede hacer mezclas con ellos. Entre los géneros más utilizados, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, que son las cepas del yogur, Helveticus fermentum, Lactis y Fecium o Faecium, como parte de esta flora termófila. Además de estos, también hay cultivos de superficie, mohos, azules y blancos, que normalmente en México no son muy utilizados. Propionibacterium, Brevibacterium, Penicillium y Geotrichums son parte de los géneros que están presentes en la industria láctea y son cultivos de superficie. Por otra parte, tenemos cultivos protectores, que son cepas puras o mezclas que han demostrado tener una actividad antagónica contra microorganismos de contaminación. Aquí en la imagen podemos ver cómo en una leche que se aplica y en una leche como testigo, vemos el efecto que tiene sobre un contaminante muy importante como son los mohos o levaduras presentes también en los lácteos. Aquí vemos cómo diferentes cepas van a tener diferente capacidad de controlar esta flora de contaminación. En la siguiente lámina se ve claramente cómo es este control que hacen estos microorganismos al segregar sustancias que van a ser inhibidoras de la flora contaminante. Se selecciona aquellas que hayan tenido una mejor actividad y esas son las que se comercializan al final. Ya hemos hablado previamente sobre los cultivos probióticos, por lo tanto, solamente mencionaré que estos son obtenidos de origen, es decir, del intestino. Dentro de los géneros Lactobacillus, Lactococcus, Thermophilus bulgaricus, etc., son utilizados como bacterias probióticas. El enriquecimiento de la dieta humana a través de sabores, aromas y texturas, la conservación de los alimentos por fermentaciones lácticas, alcohólicas o acéticas, el bioenriquecimiento de alimentos con proteínas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos y vitaminas, la desintoxicación del sistema digestivo, así como los beneficios nutricionales y fisiológicos y la parte de la intolerancia a la lactosa son ejemplos de los beneficios que podemos tener en el manejo y aplicación de los cultivos lácticos. En su aplicación en los derivados, a partir de la leche, van a acidificar y van a bajar el pH, van a inhibir el desarrollo de microorganismos contaminantes, van a segregar enzimas proteolíticas y lipolíticas que van a ayudar en la maduración de algunos productos, van a generar sustancias de aroma, sabor, textura, etcétera, como el de acetilo, acetaldehído, etcétera, muy apreciados para estos productos. También se tienen microorganismos que van a generar gas para algunos quesos, por ejemplo, que requieren de la presencia de ojos en su interior para la cuestión del sabor. En su selección debemos considerar su capacidad de producir ácido láctico, la calidad de la leche donde se van a aplicar, la ausencia de sustancias inhibidoras como antibióticos, la ausencia de bacteriófagos, la temperatura de maduración de la leche y la cuajada, la cantidad de cultivo que vayamos a añadir en cada uno de los procesos. Como parte de las conclusiones o tendencias de la fermentación de la leche, podemos ver que los productos fermentados a base de leche tienen un crecimiento muy rápido en el mercado. Casi 6 veces el sector lácteo con relación a la leche de consumo directa. La parte de productos con probióticos ha tenido un crecimiento importante durante la última década. La parte de propiedades funcionales es un factor clave que impulsa el crecimiento de las ventas de estos productos. Además, otra tendencia global es la comodidad del consumidor al tomar un producto del anaquel y poderlo consumir en ese momento.
Las leches fermentadas también se están considerando para tener, o de acuerdo a sus efectos curativos, para enfermedades específicas. Esto obviamente requiere muchos estudios todavía, pero se han encontrado algunas cualidades que pueden ser utilizadas en esta área médica. Por último, veremos ejemplos de aplicaciones con cultivos lácticos que son apreciados por los consumidores y que demuestran que su uso puede generar productos de gran calidad y que son aceptados mundialmente. Quesos de pasta dura como el parmesano o grana padano, los cuales son muy apreciados. Quesos frescos que también son cultivados, aunque aquí en México no es una tendencia o no existen actualmente. También quesos con mezcla de leche, lo cual ya podemos ver aquí en México en los anaqueles. Los quesos de pasta hilada por hegemonía en la cultura italiana y también en la mexicana con el representante ideal que es el Oaxaca. Quesos menonitas, donde aquí se nos ha pedido la generación de ojos en el interior de las piezas de queso, los cuales en este caso no son una contaminación, sino son cultivos seleccionados para dar esta característica que han sido muy apreciados por esta comunidad y también por los clientes que buscan este tipo de productos. Quesos franceses con crecimiento de mohos en la superficie, como el Brie, Camembert, Pirámide de Balancay, que también van a generar proteólisis y algunos otros atributos adecuados para este tipo de productos. Cultivos para generar ojos adecuados, como son la fermentación propiónica. Y les presento al final pues esta mesa de quesos, ahora que por el horario podría ser una opción para ir abriendo apetito. Espero hayan disfrutado de esta charla. Quiero agradecer nuevamente la invitación de la doctora Patricia Chombo, del CIATEG y de la colaboración que han hecho también los panelistas que el día de hoy estamos participando. Muchas gracias. Buenas tardes. El micro está apagado, Pati. Gracias. Les comento en lo que Esteban nos pone el último para cerrar esta sesión, que les agradecemos sus preguntas, hay bastantes en el chat y por favor continúen para optimizar tiempos. Aquí estamos presentes. Gracias. Muchas gracias. Continuando con este tema y cerrando este seminario, quisiera presentar algunas diapositivas referentes a el involucramiento de estos microorganismos en la generación de aromas, sabores y texturas, como nos los acaba de mencionar el ingeniero Jaime. Podríamos pensar que cómo es posible pues con la misma materia prima que es blanca, líquida, con un, digamos, 87% de sólidos, hablando de la leche de la raza Holstein, pudiera desarrollarse tanta diversidad de productos lácteos, coques, quesos, cremas. Pues es precisamente que la leche es el sustrato de los microorganismos que la transforman y a través de un proceso controlado podemos generar pues, una gran diversidad de productos. Me voy a enfocar a la producción de queso y observar en qué momento entran estos agentes microscópicos en acción. Hay que recordar que son otros, incluyendo cremas y mantequillas, las que tienen la habilidad de generar cambios que espera el consumidor para diversificar las sensaciones que tiene de un producto básico o inicial, como es una panela o como es una crema recién, que desde luego son deliciosas también, ¿no?
En esta lámina se observan las operaciones básicas para generar un queso, la estandarización de los componentes, el tratamiento térmico o no, si lo hay, la adición de cultivos o no, el aprovechamiento de la microbiota nativa, la adición del cuajo, un componente enzimático que va a dar lugar al corte, o digamos a la cuajada y posteriormente al corte, y otra secuencia de operaciones. En todas estas operaciones hay una progresiva deshidratación que va favoreciendo desde la producción de un queso fresco hasta la maduración, ya que propicia las condiciones físico-químicas para el desarrollo y la especialización del crecimiento de cierta microbiota, ya sea los cultivos iniciadores o la microbiota nativa. Particularmente para los quesos madurados, como algunos de los ejemplos que nos ha dado Jaime, pues es esencial que se controle a través de este proceso el desarrollo de la acidez, la actividad de agua, la composición original en el contenido de grasa, proteína de la leche, la adición controlada de sal y progresivamente el control de la humedad, ya que, como les comento, es una deshidratación, una reducción de la actividad de agua, la que a través del ambiente, que incluye humedad relativa y cierta temperatura y cierta aireación, nos va a propiciar la selectividad de la microbiota que se va a desarrollar en cada producto. En este ejemplo podemos ver que a través del tiempo de maduración, también dentro de una pieza puede haber gradientes de cada uno de los componentes importantes que van a dar lugar al desarrollo y diferenciación de la microbiota. Hay una reducción del pH hacia el interior de una pieza en los quesos madurados, también de cloruro de sodio y una actividad de agua menor en el exterior. Casi todos los estudios de los productos de tipo quesos, de productos madurados, tienen estudios de diferenciación entre las partes de un queso. Aquí vemos cómo en la lámina, este estudio que realizamos en Ciatej hace algunos años, puede observarse cómo la microbiota aerófila, las coliformes, los hongos, las levaduras y las bacterias ácido-lácticas son diferenciadas en cada una de las partes del queso. Como les comentaba, hay una variación donde se llevan a cabo diferentes tipos de fenómenos físico-químicos y fenómenos de transporte que hacen que el interior de un producto, de un queso, sea diferente a su superficie. Como les comentaba, los estudios que se hacen en quesos madurados normalmente reportan estas diferenciaciones que incluyen la diferenciación de los microorganismos tanto en el interior como en el exterior de las piezas. En el trabajo que desarrollamos se observó también una diferenciación de los microorganismos ácido-lácticos de tipo bacterias ácido-lácticas y del tipo no ácido-láctico y levaduras también incluyendo. Y como se puede ver, son diferentes las especies. En este caso, en este producto, fue el Leuconostoc mesenteroides el dominante. ¿Cómo se lleva a cabo esa generación de cambios que dan lugar a la diferenciación de cada uno de los productos? Bueno, esto es a partir de, como les comentaba, de los componentes originales de la leche y las condiciones del proceso, pero particularmente todas las enzimas presentes
en la matriz de cada pieza. De esta manera, las enzimas de la propia leche, de otros componentes como las células somáticas y de los cultivos iniciadores o microorganismos nativos, dan lugar a reacciones que van fraccionando los compuestos mayores o más grandes o las macromoléculas y permitiendo que en el caso de la proteólisis se obtengan péptidos, oligopéptidos primero, luego pequeños péptidos y luego aminoácidos libres. En el caso de la lipólisis, pues bueno, se obtienen los ácidos grasos libres y en el caso de la lactosa se va fraccionando para obtener, incluyendo el citrato. Cada uno de estos componentes que se generan, pues aquí están sintetizados, pero pueden tomar diferentes rutas favorables si todo está bajo control o incluye desviaciones y si hay algún contaminante o las condiciones de proceso lo originan. En esta misma otra forma de presentar estas reacciones de proteólisis y lipólisis y demás, nos permite ver que a través del tiempo, ejemplificado en esta flecha, podemos, a partir de un queso fresco, generar un queso madurado, generando toda la diversidad de componentes, aldehídos, ésteres, cetonas, aminoácidos, y consecuencia de reacciones que van a dar lugar a los sabores, texturas y olores de un queso más refinado, ¿no? En esta otra lámina tenemos el ejemplo del queso cheddar, en el que se observa que el propio tiempo de maduración va a dar lugar a una variación en la presencia o generación de estos compuestos que dan lugar a la tipicidad de cada producto. Y estando controlado ese producto, se puede observar que se puede comercializar quesos muy jóvenes o quesos muy añejos, dependiendo del gusto del consumidor. Igual en esta otra del queso parmesano, está sintetizados algunos compuestos volátiles y su asociación a una nota aromática, como el ácido acético y propiónico, que da la nota pungente o a vinagre, o el ácido butanoico, que da una nota rancia a queso, etcétera, pero que, como podemos imaginar, dependiendo de la concentración y de la mezcla de estos compuestos volátiles en la matriz y el tiempo de añejamiento, pues estas notas van a ser características de cada tipo de producto, en este caso del queso parmesano. Bueno, otro aspecto de los microorganismos es que si no está controlado el proceso, como en el caso de algún descuido en la producción industrial o en caso de las malas prácticas de ordeña y de acopio y de traslado y de manejo de la leche cuando no se pasteuriza, pues en estas siguientes láminas podemos observar que se generan defectos en los quesos, ¿no? Asociados a los microorganismos, como el sabor amargo o una cuajada instantáneamente realizada con granos muy finos, donde hay una pérdida total o falta de eficiencia en la producción, y esto es debido a una acidez excesiva por una mala calidad de leche, una coloración irregular que tiene que ver con microorganismos y una mala selección de los microorganismos si está mal distribuida la sal o los cortes de la cuajada son diferentes y no se permite una distribución adecuada de ellas, o manchas de diferentes tonos que son ocasionadas, muchas de ellas, por el desarrollo de hongos indeseables en los lugares de almacenamiento. También el crecimiento de esos mismos hongos que pueden provenir del ambiente de las cámaras de maduración, o inclusive el que cueste trabajo desmoldar los quesos porque se hincharon debido a una contaminación de la leche, de microorganismos esporulados y microorganismos que generan gases,
y después es imposible sacarlos de su molde, ¿no? O la apariencia excesiva de ojos cuando no corresponde, ya nos habló Jaime de cuando sí son deseables esos ojos, y en el caso del queso hinchado, igual como les comento, o otros la inclusión o descuido en la microbiota de algunos microorganismos contaminantes generadores de gases, o la superficie arrugada de los quesos durante su maduración, la cual se desprende fácilmente, ya sea la cobertura o la propia corteza de algunos quesos, cuya característica esencial es precisamente tener una corteza o superficie. Bueno, como conclusión de este seminario, observamos que para la leche y los productos derivados, los microorganismos son agentes muy importantes para su inocuidad y calidad. Su cuantificación, identificación y control de los microorganismos está obligada, y en general para los productos fermentados derivados de la leche, el metabolismo de estos microorganismos, ya sea cultivos iniciadores o la microbiota endógena, determinan las propiedades de los productos fermentados, como su aroma, sabor, etc. Hay estudios que refieren que el sabor, la degeneración de aromas o de volátiles es mucho más intensa y mucho más rica en los productos elaborados con leche bronca por la diversidad de microorganismos que existen en la matriz y van cada uno aportando su metabolismo o sus precursores de componentes aromáticos, de textura y de sabor. Y finalmente, los estudios que hay actualmente están confiando que una vez que se conozca más sobre cómo brincaron de su reservorio los microorganismos a los ambientes lecheros y cómo es que participan en cada uno de los productos, se podrá orientar con mayor efectividad la calidad y el costo-beneficio desde la producción de la granja, o sea, de la leche, hasta un producto lácteo fermentado, en este caso de un queso. Por mi parte, cierro esta plática para dar lugar a los comentarios de la audiencia. Muchas gracias, Esteban. Todo perfecto en cuanto a la transmisión. Hay fallas, pero por internet en cada uno de los asistentes, pero la transmisión fue excelente. Pues damos un espacio para sus comentarios. ¿Qué les ha parecido? Les agradecemos el tiempo. Sabemos que está usualmente determinado para 1 hora, pero pues el conocimiento no tiene límites y nos agradan sus preguntas. También nos ponen a reflexionar qué es lo que se necesita complementar. Al principio, la maestra Consuelo, si por ahí está, me comentaba que hay cosas que no nos enseñan, hay temas que no nos enseñan en la universidad, ¿verdad? Solamente la práctica, la experiencia y la investigación nos va abriendo camino. Pues si gustan abrir algún micrófono o hacer sus comentarios. ¿Cómo ves, Ángela? No sé si esté también por ahí Jaime. Sí, invitar, ¿no? Que alguien que quiera hacer una pregunta pudiera hacerla directamente, ¿no? Paul, ¿quieres hacer tu pregunta directamente? Buenas tardes, doctora Patti. Adelante. Soy Laura Iñiguez, egresada de CIATEC, y tengo una pregunta respecto a las normativas, porque vi ahorita que presentaron algunos parámetros sobre la norma oficial mexicana 243, pero por ahí algún compañero estaba tomando en cuenta una norma que es de Cofocalet, me parece. Entonces yo no estoy muy
involucrada en esto, pero ¿las dos son válidas o alguna desplaza a la otra o ahí cómo sabemos qué es lo que nos rige? Sí, gracias. Muy interesante. Fíjate que sí participo en Cofocalec. Hasta donde yo tengo entendido, la normatividad, las NOM, como todos sabemos, la O significa obligatoria, entonces no nos podemos suscribir de ellas, ¿no? O sea, tenemos que estar al pendiente y seguirlas. Esta 243 solo atiende lo sanitario, no da especificaciones de calidad, de formas, de proteínas, de grasas, es exclusivamente lo que le puede afectar al consumidor. Entonces, es como, digamos, en este caso es otro capítulo y no puedes prescindir de ellas. El resto, las NMX, las que promueven diferentes organismos, incluyendo el COFOCALEC, son voluntarias y son de calidad, se le llama. Entonces, para una competencia adecuada, escribía yo, entre los sectores, las tienes que seguir también si tú quieres estar en mejor posición que tu competencia y que pues los resultados se vean en tu producto. Pero por otro lado, las especificaciones, que es a donde me imagino que va tu pregunta, no podría estar una norma mexicana por debajo de una norma obligatoria, ¿sí? Entonces, habría que considerar específicamente si te refieres, no sé, a un parámetro de proteína, de grasa, a qué específicamente te refieres, pero hay que diferenciar como esos dos grandes alcances que tienen las normas. Hola Jaime, qué bueno que estás. Sí, perdón, Pati, estaba yo ocupado por ahí. Si me ven, ando cambiando de Sí, uniforme a cada rato, perdón. quizá puedas ampliar. ¿Oíste la pregunta? No, me acabo de conectar prácticamente. Pues muchas gracias. Nos preguntaban que cuál es el alcance entre una NMX y una NOM. Yo hice mis comentarios y Sí. considero que nunca pueden estar unas especificaciones de una NMX por debajo o alguien que se quiera cobijar por la NMX brincándose la NOM, pues no es posible, ¿no? Así es, de hecho, las obligatorias son las NOM, la NMX normalmente son de carácter voluntario, pero si alguna situación se presenta con un carácter que implique que se está violando dicha NMX, inmediatamente se convierte en NOM para todos, entonces se vuelve obligatoria. Realmente las que hay que seguir son las NOM. Por ahí también vi hace, si la alcancé a responderla, por ahí preguntaban sobre algún conservador para kefir. Se puede utilizar natamicina como tal, dado que es un conservador natural obtenido por fermentación de una bacteria y que solamente tendrá acción sobre mohos y levaduras, y el resto de las bacterias propias del kefir pues van a seguir vivas, por lo tanto el beneficio se mantiene en ese tipo de productos. Muchas gracias, Jaime. Espero haber Muy contestado bien. la pregunta y otra también para ti Sí, antes de que te gracias. ocupes, Sí, aquí porque sigo. dice que dónde se pueden conseguir los microorganismos para quesos madurados. Bien, bueno, su servidor trabajo en la empresa RAF con doble F. Pueden buscarnos en internet como www.rafwf.com.mx. Con todo gusto les puedo pasar mi correo, viene inclusive en las láminas, gerencia técnica @raf.com.mx, y con todo gusto les podemos dar referencia. El teléfono de la empresa es 33 36 84 94 84, y tenemos pues todas las bacterias de aplicación en lácteos, también panificación, cervecería, vitinicultura, los microorganismos probióticos, etcétera. Muchas gracias, Jaime. Fíjate, Ángela, Jaime, compañeros, Julisa, todo el grupo de lácteos. Fíjense que para mí son muy importantes estos webinars, el alcance que podemos tener precisamente por las redes del conocimiento en pro de nuestra comunidad, en pro de nuestros productos, en pro de nuestra calidad. Y aquí el que
nos cambiemos, intercambiemos de sombrero es importantísimo, Jaime. Jaime es también profesor por muchos años de la carrera de alimentos en el área de lácteos, también contribuye en el COFOCALEC. Tenemos que cerrar filas, pero al mismo tiempo ser incluyentes para ampliar nuestras redes. Y todo sea en pro de la calidad y de la nutrición y funcionalidad de nuestros alimentos. ¿Tú qué opinas, Ángela? Sí, claro que sí, me uno a las observaciones ya dadas. Y bueno, revisar todas las cuestiones interesantes que puede traernos este tipo de actividades, ¿verdad? El poder intercambiar información, el darles a todos los participantes, pues todos estos contactos bien interesantes que si bien no sabemos porque estamos encerrados, pero a través de estas conferencias, de compartir la información, pues pueden tener esos datos al alcance, ¿verdad? Exactamente. Y fíjense que, bueno, ahorita le damos la palabra a Paul, pero quiero comentar que es la investigación que realizamos en algunos centros de investigación como CIATEG y como la sede sureste, la sede noreste, nuestras áreas de biotecnología, de alimentos, precisamente tratan de contribuir a develar mitos en los que solamente, digamos, el conocimiento se genera en otros países, ¿no? Y que nosotros nada más estamos importando conocimiento y adaptando nuestras circunstancias a lo que el exterior nos indica. No, también podemos, si tenemos nociones y conocimiento firme, a través de la ciencia podemos innovar y podemos brindar al mercado mejores productos. A la pregunta de los quesos madurados o los microorganismos, bueno, una vía son los cultivos iniciadores, pero recuerden que tenemos una microbiota que está en los reservorios y migra al ambiente lácteo, pero con controles adecuados en toda la cadena podemos favorecer que los microorganismos que deseamos, ya sea aislados o ya sea con las condiciones de proceso específicas para que se logren la calidad y la inocuidad del producto, sea lo que requerimos. En microbiota autóctona no podemos nada más dejarle a los microorganismos ácido lácticos la tarea de depurar las contaminaciones fecales o de otros géneros. No podemos. La maduración sí es un proceso, igual que la fermentación, en el caso del kefir o del yogur. Me refiero a procesos, o el jocoque, procesos artesanales, pero tenemos que partir de ambientes limpios, pulcros, controlados y un proceso controlado. Paul, tu pregunta, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por permitirme el uso del micrófono, doctora Patricia. Voy a comenzar con la segunda pregunta que realicé a través del chat, aprovechando la intervención del ingeniero Jaime. ¿Cuál es la tendencia en el uso de cultivos lácticos en la producción de quesos en México? Y específicamente si existe un interés por parte de los industriales hacia el uso de cultivos probióticos y o protectores y no solamente utilizar los cultivos convencionales que serían los iniciadores o los cultivos secundarios. Bueno, voy a intervenir en este caso. Paul, sí, definitivamente hay una tendencia a crecer. De hecho, te puedo platicar a todos los que están escuchando que por tradición el queso Chihuahua hecho por menonitas. Moviste de área, Jaime, y ya no se te escucha. Bueno. Podemos ayudar a contestar, ¿no? Bueno, creo que ya volvió. Creo que se cortó. ¿Sí me escuchan?
Sí, no te vemos, pero te escuchamos. Bien, claro, es la comunidad menonita que hace muchos años, hasta hace pocos años, no utilizaba cultivos. Actualmente también por una situación de cuestiones legales, cuestiones normativas, el gobierno de Chihuahua los ha llevado al mejoramiento de sus procesos, a pasteurizar la leche, porque muchos años se utilizó cruda y ya en la actualidad fue un cambio totalmente y la mayoría de los quesos Chihuahua de las diferentes plantas menonitas se están elaborando con cultivos lácticos. La tendencia es creciente, poco a poco se va dando. Obviamente uno de los productos fermentados más importantes también en el mercado es el yogur, ese definitivamente se hace pasteurizado, pero también en el caso de los quesos está cambiando. La mejora, la participación que tienen estos cultivos lácticos en cuanto a sabor y en cuanto a procesos que por ahí hay, en cuanto a adicionar un ácido orgánico como el acético o el cítrico directamente para hacer una pasta hilada, por ejemplo, va en demérito, hace que no se tengan los sabores, aromas, texturas que un cultivo láctico sí se puede lograr y muchos clientes están renovando y están retomando este tipo de alternativas. Por ahí, en cuanto a la flora como cultivos lácticos, también tenemos flora NS Lab o flora no starter o no iniciadora, que también en este caso, mi socio comercial, el socio comercial de RAF, la empresa italiana, también ya se está estudiando, también ya se ofrecen algunas NS Lab en adición a los cultivos iniciadores para mejorar condiciones de sabor y textura que pudieran darse solamente en la maduración. Entonces, una tendencia que se seguirá dando. La parte de los probióticos, por ahí ya empezaremos a ver también quesos probióticos en el yogur. Ya existe, pero son así solamente algunas marcas que sabemos que adicionan probióticos como marca, pero ya podemos ver también en el mercado yogurts donde se mencionan bacterias diferentes a las del yogur, no solamente el Thermophilus y el Bulgaricus, sino un Acidophilus, Bifidobacteria, un Casei, etcétera, que en sí ya son microorganismos probióticos. De hecho, los propios del yogur también tienen esa característica, aunque sobreviven mucho menos que las bacterias propiamente probióticas. Entonces, en ese sentido, la tendencia es creciente y lo podemos ver también en el empuje que están teniendo en otros países y que muchas veces son productos que son, no sé si quedó respondida, perdón. Ingeniero, muchas gracias. De hecho, pues mi pregunta la voy a relacionar con una, si me lo permiten, por cuestión del tiempo, no sé cómo estemos, pero voy a hacer una última pregunta y la quiero relacionar con una que hice en el webinar anterior, que es precisamente acerca de los microorganismos probióticos, ¿no? Si existe una regulación aquí en México, si la norma 243 establece algo o la norma aplicable para yogur o leches fermentadas establece algo, porque en las etiquetas pues vemos cultivos lácticos como ingredientes, pero desconocemos el género, la especie y con mayor razón pues la cepa de los microorganismos utilizados, ¿no? Muchos productos Sí, solamente se limitan a decir probióticos, pero realmente son probióticos, o sea, creo que esa información sea transmitida a través del etiquetado y hacia los consumidores. bien, en ese caso, Paul, cuando nos piden este tipo de microorganismos, se entregan certificados donde se hace ver que estas cepas fueron obtenidas del lugar donde debe ser, que son a nivel intestinal, y como tal, después se utiliza ya el proceso industrial para su multiplicación. Como tal, ahorita la normativa solamente te permite agregar aquellas bacterias consideradas como y dentro de buenas prácticas de manufactura, dado que son microorganismos que está ya más que estudiados, que son inocuos. Eso es lo único que ahorita existe y todavía hay un vacío legal por ahí, todavía no se le puede poner, sí en esa parte se indica que no se puede poner la palabra como probiótico, ni tampoco declaraciones sobre beneficios de salud, porque es una parte que solamente está regulada por la COFEPRIS en la parte de los medicamentos. En ese sentido, todavía no se puede hacer una declaración como tal en ese sentido, más que adicionada con bacterias que pueden generar un beneficio en su consumo, solamente.
Así es, yo también estuve consultando tu pregunta, Paul, y efectivamente no es COFEPRIS, no pueden certificar nada de eso, no se puede hacer ningún claim sobre beneficios a la salud, pero sí declarar el ingrediente que estás, el microorganismo que estás añadiendo, ¿no? Y ya toda la investigación, pues la tienes que desarrollar tú. Estoy poniendo en el chat una referencia de un catálogo muy interesante que te puede dar información específica de toda la diversidad de microorganismos estudiados a la fecha de ese catálogo por Bordichon et al. Y te permite conocer absolutamente las referencias y las investigaciones que se han realizado para poder considerarlos aptos para las fermentaciones de los alimentos. Hay una mano alzada, disculpen, quisiera darle la palabra, no la vuelvo a ver, ¿puedes tomar la palabra? Sí, Consuelo Doñas. Consuelo, Buenas sí, tardes. órdenes. Yo les pido más bien como orientación, muy interesante todo esto que nos están transmitiendo. Tengo una duda. Había una norma que se estaba haciendo para queso de cabra. La verdad es que como Senacica Saber dimos nuestra opinión y al final ya no supe qué pasó con esta norma. ¿Ustedes saben? Y la segunda. Pues, ¿qué opinión tienen? Porque están hablando de cultivos, de los diferentes acciones que tienen, tanto interna como la externa. Y el expositor mencionó, pues, que en México todavía no se están utilizando mucho los de externa, pero la opinión es, en el sector ovino y caprino, pues hay un boom, ¿no? De producir ese tipo de quesos, sobre todo con los productores, para poder hacer quesos si bien no europeos, pero sí con esa línea, obviamente queriendo tener una como especificidad de origen. Entonces, ¿qué opinión tienen? Gracias. Hasta donde yo sé, sí se promovió la de leche de cabra por Cofocalec. La de quesos, hasta donde yo sé, todavía no se está desarrollando, o por lo menos no está en revisión o en propuesta. ¿Tú recuerdas algo, Jaime? No, ¿verdad? No, solamente la parte de la leche para las cuestiones fisicoquímicas y condiciones de obtención, pero la parte de los quesos todavía existe ahí, que es legislar. Así es. Pero muy interesante, y mi opinión es que viva la diversidad, pero respaldada con la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Mi opinión. Pues no sé si gusten cerrar. Ángela, ¿cómo ves? Las preguntas dan para más, por favor, contáctenos. Sí, Sí, cualquier claro. situación que también surja por ahí de los cultivos, Pati, pues ustedes tienen mis datos de los participantes, quien quiera hacer alguna otra pregunta o esté interesado, con todo gusto nos pueden escribir. Ya también di ahí los datos de mi persona y de la empresa. Muy bien, Ángela. Sí, muy, muy vasto, ¿verdad? El tema da para más intervenciones, pero creo que ya por el tiempo, pues sí, efectivamente nos pueden contactar para cualquier otra duda especial que tengan, ¿no? Para eso son estos webinars, para intercambiar, como ya se dijo, la información. Y bueno, ahondando nada más es todo lo que es procesamiento de lácteos es algo bastante integral, es muy profundo, es complejo, porque a pesar de que ya se tienen normalizados algunos productos, la materia prima, falta todavía normalización de otros tipos de productos. El mercado requiere otro tipo de productos y se va diversificando, entonces hay mucho trabajo por hacer desde términos de control de calidad, desde seguridad, desde valor nutricional y también de cosas inesperadas como el involucramiento del papel de los microorganismos, incluso de esas reacciones bioquímicas que pueden suceder para crear o tener esa diversidad que estamos buscando hoy en día, ¿verdad? Gracias.
Bien, pues aprovecho para cerrar el webinar, no sin antes agradecerle a los invitados, a la doctora Ángela y al ingeniero Jaime. Estoy tratando de cargar mi pantalla con el cierre, pero no se deja, no sé por qué. A ver, voy a... He de tener bajo el internet, pero voy a intentar otra vez. A lo mejor está pesado, pero bueno, quisiéramos invitarlos al próximo seminario. Es de precisamente las propiedades funcionales de los lácteos. Lo coordina la doctora Tania Quiñones. Estará presente una invitada también, y la doctora Aurora de la UAM, y estará también nuestra compañera, la doctora Élida, de la unidad sureste. Por favor, síganos. Con ese cerramos. Es después de Semana Santa, y es el día 8. Por algún motivo no puedo compartir la pantalla, pero créanme que fue un placer para nosotros que nos hayan hecho tantas preguntas y que nos hayan seguido y esperado hasta esta hora. Pues les agradecemos a todos su participación y muchísimas gracias. ¿Alguna otra o comentario? ¿O ya cerramos? Cerramos, ¿no? Es que no sé si todavía hay video. A ver, Jaime, ¿puedes apagar un poquito la pantalla, por favor? Sí. A ver, déjame ver. De todas maneras, no te despidas. No se pudo, algo falló. Bueno, ya tenía. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos. Buen provecho. Muchas gracias, Pati. Al Gracias, contrario, Sociotec. buen Gracias, regreso, Ángela. buena estancia. Gracias a todos. Gracias, Gracias a equipo todos. de Lácteos. Gracias, doctora Pati. Gracias a todos y a todas. Gracias, Caro. De nada, cuídense mucho. Gracias, Les mando un Esteban, abrazote. si andas por ahí. Doctor Jaime Buenas Campos, tardes. muchas gracias por su participación y por su Gracias. tiempo. Gracias a ustedes por invitarnos. Al contrario, un placer. Gracias. Gracias, ingeniero Jaime. Muy bien. Gracias. Gracias, Ángela. Muy buena tarde. Hasta luego. Pedirles la gran molestia de desconectarse, ya que como ven, estamos grabando, así es que próximamente en sus correos electrónicos tendrán editados estos videos con muchísimo gusto. Que estén muy bien y cuídense.